Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Sánchez, ¿verdad? Y hoy voy a hablar sobre el imperativo categórico y la buena voluntad pura. Hablando un poquito de esto, vamos a detallar siempre una introducción, el desarrollo del tema, igualmente llegando a una conclusión. Empezando con esto, vamos a empezar con la introducción, ¿verdad? Una pequeña introducción sobre el tema, porque este presente podcast, ¿verdad? Nosotros vamos a analizar el concepto de las leyes prácticas propuestas por Kant en la crítica de la razón práctica, el imperativo categórico y la buena voluntad pura. Vamos a poner énfasis en los conceptos antecedentes de este concepto que este concepto tiene. Vamos a hacer un giro en este concepto presente, en este concepto que representa, ya que en él hace patente el paso desde una ética de la obligación hacia una ética de la autonomía. Vamos a analizar además las propiedades esenciales del concepto de leyes prácticas y los problemas filosóficos que surgen a partir de él. Y vamos a situar dicho concepto en el contexto general de la ética kantiana y de la filosofía moral. Hablando, ¿verdad? También de esto, llegando a un desarrollo ya del tema, cuando hablamos de la moral, ¿verdad? Empezando con lo que fue dicho allí, la moral de Kant, ¿verdad? Se desarrolla principalmente en dos textos: la crítica de la razón práctica y fundamentación de la metafísica. A partir de estos dos textos, ¿verdad? Donde se centran las ideas relativas a la moral. Siempre todo esto va siempre el énfasis número uno en la moral. Cuando hablamos de estos dos textos, ¿verdad? Donde empiezan a surgir preguntas y donde se centran las ideas relativas a la moral, surgen preguntas tales como: ¿por qué calificamos como buenos o determinados actos, comportamientos e intenciones? O en otros términos, ¿qué nos autoriza a hablar del bien? Esas son preguntas que se plantean. ¿Quién ha dicho que lo que hacemos es el bien? ¿Quién ha dicho quién nos autoriza a hablar del bien? La respuesta a estas dos preguntas, ¿verdad? Siempre va de acuerdo, ¿verdad? Que a todo esto está en la facultad del sujeto para actuar moralmente. La respuesta es la moralidad. La facultad del sujeto para actuar, la facultad de la persona para actuar moralmente. Donde vemos que el actuar moralmente de Kant, ¿verdad?, concluye que tal facultad es buena voluntad pura. Dando un énfasis ahora, después de la moralmente, se le da una alimentación de la buena voluntad pura, a la cual concibe como un principio de la razón que orienta las inclinaciones humanas hacia el deber y el bien. Vemos que ya no se trata solo de la moral, eso se convierte prácticamente en una facultad, es decir, en una buena voluntad pura, donde a partir de ahí ya no tampoco consiste en la moral o en la buena voluntad pura, sino también coincide en un principio de la razón, que donde orienta a los humanos, al ser humano, a hacer el deber y el bien, donde esa voluntad pura es simplemente la disposición general para hacer algo de modo adecuado. Aunque hay veces que hay malas decisiones, hay malas acciones, que a veces no son el resultado de una mala voluntad. Aquí hay que hacer énfasis. A veces hacemos algo, pero no es el resultado de una mala voluntad. Porque quizás queremos hacer algo bueno, pero resultó mal. Pero no es porque se resultó mal significa que tengamos una mala voluntad. Simplemente es una inclinación que afecta las buenas intenciones. O bien que las condiciones externas que están a nuestro alrededor no nos favorecieron para completar esa misión. Pero no es que tengamos una mala voluntad. Por eso es que se llega a un acuerdo donde cuando seguimos hablando de la moral kantiana podríamos estar nosotros tranquilamente. ¿Por qué? Porque ya que si nuestro propósito sigue en los lineamientos de la buena voluntad pura, entonces las acciones morales son buenas, independientemente de todos los resultados que se den, pero el resultado, independientemente de los resultados, si nuestra buena voluntad es buena. Actuar de tal forma que la máxima de tus acciones pueda convertirse en buena voluntad por tu voluntad en ley universal.
Ese es un concepto que se dio en el texto del libro. Vemos que es, aparte de ser una buena voluntad, ¿verdad? Nosotros tenemos que llegar a una buena voluntad en ley universal. El imperativo categórico te convoca a buscar que maximices por las cuales riges tus acciones, no solo sean un bien para ti, sino que constituyan un bien universal ya, un bien global. Es decir, que bueno no es aquello que solo te conviene a ti, o a nosotros, o el país en que vivimos, sino lo que cualquier ser racional, persona racional, considera como bueno a partir de ahí del ejercicio de la razón práctica y una buena voluntad pura. La moralmente es la respuesta a aquellas dos interrogantes. Después de la moral nos manda a la que eso se considera como una buena voluntad pura. De la voluntad pura nos manda a partir de un ejercicio de razón práctica, que hay que utilizar la razón también. Ahora, en conclusión, hablando respecto a esto, ¿cómo se llega a la felicidad según Kant? Del imperio categórico y la buena voluntad pura. Es todo ser racional que se considera bueno, lo debe hacer a partir del ejercicio de la razón práctica y la buena voluntad pura. ¿Dónde? Esta se da a partir de los propósitos según los lineamientos de la buena voluntad pura, donde entonces las acciones morales son buenas independientemente de sus resultados. Donde el actuar moralmente, Kant concluye que tal facultad es buena voluntad pura, a la cual coincide como un principio de la razón que orienta las inclinaciones humanas hacia el deber y el bien. Prácticamente una más pequeña conclusión: la felicidad se encuentra haciendo el bien, no solo a ti, sino a todos, a todos, a partir de la universalidad, y también tomando en cuenta a partir de la razón práctica mediante la moral. La felicidad se encuentra haciendo el bien, no solo a ti mismo, sino a todos, a partir de la razón práctica mediante la moral. Esa sería una breve conclusión. Así que ya hemos llegado a nuestro final de este episodio del podcast. Así que muchas gracias por su atención.